anestésicos. Menor parte, mejor dicho. De hecho, de los ésteres tenemos principalmente a la procaína, tetracaína y isocaína, que son estos aminos terciarios del ácido benzoico, del ácido benzoico y el ácido benzoico simplemente como la benzocaína. Y las aminas tenemos la silocaína, pilocaína, metilacaína, la ocetacaína, bupivacaína. La bupivacaína es la más importante dentro de estos anestésicos, que tiene la característica de ser de larga duración. Entonces, vamos a ver esto. Farmacodinámica. ¿Cómo hemos dicho que actúan estos anestésicos? ¿Ah? Veremos en la diapositiva cómo es este asunto. Tanto tal vez la Se paraliza. Y el mouse. Está paralizando. Este es cuáles habían sido la cocaína, tetracaína y isocaína, ¿no? Las aminas, metilacaína, bupivacaína, pilocaína, etc. Farmacodinámica, ¿cómo actúa? No tengo otro programa. Bueno, de cualquier manera, el nervio son de un nervio en esta forma. Tenemos una célula nerviosa, ¿verdad? Las características. Entonces, un nervio en reposo
está así, o sea, sus cargas positivas están fuera, las cargas negativas están dentro. Entonces, cuando va el impulso nervioso, esto se transforma así. Aquí está viendo una despolarización. Este segmento es la despolarización. Está entrando el sodio y bueno, como cosa secundaria, digamos, está saliendo el potasio, porque el potasio también tiene ion positivo. Pero sale el potasio. Entonces, conforme va viendo el impulso nervioso, este segmento se vuelve a repolarizar. Y este segmento se despolariza. Acá. Entonces va así. ¿No? Entonces, pero ¿cómo entra el sodio? Acá tenemos en esta figura, digamos, la membrana celular, o sea, esto representaría esto, ¿no? Entonces, cuando entra el sodio y sale el potasio, pero el anestésico entra por su elemento lipofílico nitrogenado al interior de la célula, va al canal de sodio y por debajo lo tapona. Sí. Entonces ya no hay un intercambio ¿de qué? De estos iones. No hay intercambio de iones. Entonces, de esta manera no se puede despolarizar, no puede entrar como en este caso hacia el sodio. Llega, está tapado, ¿no? Entonces, de esa manera se interrumpe en forma temporal y la potencia y la profundidad de la anestesia se debe, digamos, al número de canales tapados, porque no es un solo canal, ¿no? Hay muchos canales que tienen, entonces depende del... Por eso, cuando se anestesia, poco a poco va produciéndose la anestesia. No colocamos la anestesia y inmediatamente está adormecido, sino gradualmente se va anestesiando, poco a poco, según vaya tapándose los canales. Y después, una vez en el sitio, en el nervio, dependiendo, digamos, de la concentración del anestésico, cuando el anestésico va bajando, se va disolviendo en el resto del organismo, entonces esta concentración va bajando y poco a poco vamos recuperando la sensibilidad dolorosa. ¿Está claro? Entonces, en esa forma, ese sería el mecanismo por el cual, digamos, los anestésicos o el nervio se bloquean. Pero puede existir, como existe, digamos, dentro de la convulsión nerviosa, sobre todo, o para fármacos tales como los bloqueantes neuromusculares, porque el anestésico, ¿qué bloquea? ¿Qué tipo de nervio bloquea? Los nociceptores. Los sensitivos. ¿Cuántos tipos de sensitivos conocemos? El dolor, táctil, propioceptivo y térmico. Son los 4 tipos de nervios sensitivos que tenemos. Pero los más lábiles, los más sensibles, son los nervios simpáticos amielínicos, que están desnudos, porque después de esto viene aquí envolturas, así que se llama mielina. Y el grosor de la mielina, digamos,
hace de que no penetre el anestésico. Entonces, el bloqueo sea, digamos, el bloqueo puede ser más rápido o lento también. Lento porque la mielina impide que entre el anestésico dentro de la célula, ¿no? Bien, ahora, estas fibras nerviosas se clasifican en A, B, C, ¿no? Las C son las más delgaditas, son amielínicas, son las más sensibles. ¿Y cuáles son estos nervios? Los nervios simpáticos. Las fibras A son más gruesas, más sensibles, menos sensibles, porque tienen vainas de mielina. Pero la velocidad de la conducción nerviosa es más rápido de los nervios de tipo A. ¿Por qué? Porque tenemos mielina en esta forma. Aquí está el nervio. Aquí tenemos esta envoltura que va ahí, así, esta mielina. Y tenemos aquí un espacio que se llama ¿ah? ¿Qué se llama ese espacio? ¿Cómo? Nódulos de Rambier. ¿No? Entonces, muchas veces el anestésico penetra acá, bloquea acá, y la velocidad de estos nervios no son más sensibles, sino la conducción nerviosa es más rápida, porque la despolarización así va, saltando de módulo a módulo, lo que significa también conducción saltatoria, ¿no? ¿O no? Nunca les han explicado eso en ninguna materia. ¿Ah? Les han explicado, ¿no? Entonces se llama conducción saltatoria. Y los anestésicos, les he dicho, no solamente bloquean los nervios sensitivos. Si ustedes ponen acá más o menos a esta altura, a la altura entre el pómulo, un poquito por acá, bloquean el nervio facial. Y al bloquear el nervio facial, se cae el alma. ¿Verdad? También todo eso. ¿Qué quiere decir? Que hay parálisis. Por eso se ha caído. ¿Qué ha bloqueado? No el nervio sensitivo, sino el motor, ¿no? Entonces, bloquea los nervios simpáticos, que son los más sensibles, ¿no? Simpáticos. Después los que llevan la sensibilidad, los nervios sensitivos. Después los motores mixtos, ¿no? Que son bloqueados. Cuando colocamos una anestesia, digamos, a nivel raquídeo, entonces bloquea pues todo, simpáticos, motores sensitivos, todo. Por eso produce una parálisis, ¿no? Entonces, cuando se bloquea o cuando se hace el bloqueo a nivel de la médula, entonces producen dos fenómenos. Uno, hay una caída de la presión porque se bloquean los nervios simpáticos, y otra cosa es que hay una intensa cefalea porque un poquito se chorrea el líquido cefalorraquídeo y hay descompresión y hay cefalea, un dolor de cabeza muy intenso, cefalea, ¿no? Entonces, esas son las características del bloqueo de los anestésicos. Normalmente, cuando una célula está en reposo y ponemos electrodos, acá un electrodo, y otro electrodo, van a dar menos 70 milivoltios, que es la cantidad de electricidad que se puede producir. Entonces, si ponemos electrodos aquí, uno aquí y otro aquí, positivo con positivo dará electricidad. Positivo. Dará electricidad, aquí 0, aquí digamos 60, aquí
30, aquí 90, así. Voy, ¿no? Entonces ahí tenemos un manual. ¿Dónde va a estar esta aguja? En cero, porque no hay positivo con positivo, no hay pues electricidad, ¿o sí? ¿No? Pero si se produce, empieza la conducción nerviosa, esto se transforma en negativo y esto es positivo. Entonces, esta aguja ya se mueve. Entonces, eso se conoce con el nombre de potencial de acción. No sé si estará en el libro o no. Ahora, aquí funciona, ¿qué cosa? En la despolarización, ¿qué funciona? Hay gasto de energía. ¿Quién da ese gasto de energía? ATP. ¿Quién da esa energía? ATP. Para que se produzca esa despolarización, esa ADP. apertura de los canales, todo ese movimiento significa gasto O de glucosa. energía. El adenosín sin trifosfato, ¿no? Que se transforma en monofosfato, ciclasa, que sería la bomba de sodio y potasio, ¿verdad? Muy bien. Lógicamente que les había dicho, ¿qué les decía? El anestésico que entra por acá, ¿qué característica tiene que tener? Tiene dos porciones, una porción hidrofílica y otra lipofílica. La lipofílica es la nitrogenada. ¿Para qué? ¿Cómo es la membrana celular? Es lipídica, por tanto tiene que ser liposoluble. Por fin liposoluble entra y se bloquea, bloquea la entrada del sodio por su versión hidrofílica, ¿no? Por su elemento hidrofílico. La lipofílica permite la entrada y la hidrofílica produce el bloqueo. Bien. Eso es en cuanto a la farmacodinámica. Acción sobre el sistema nervioso autónomo. Bueno, un poco ya hemos hablado. ¿Qué pasa cuando se bloquea un nervio o sensitivo, motor? ¿Qué primero bloquea? Los nervios simpáticos. Y al bloquear los nervios simpáticos, ¿qué va a pasar? También los nervios simpáticos se llaman nervios ¿de qué tipo? ¿Ah? Adrenérgico. ¿Por qué se llama adrenérgico? Porque funciona con adrenalina. Adrenérgico. ¿Qué quiere decir? Que funciona con adrenalina, ¿verdad? Entonces, si se bloquea esta acción de la adrenalina, si se bloquea el nervio simpático, no funciona el nervio simpático, entonces, ¿qué hace la adrenalina a nivel de los vasos? ¿Ah? Vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Qué hace la adrenalina a nivel de los vasos? Vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Y si se bloquea? ¿Ah? ¿No bloquea nada? Vasodilatación, pues. Entonces, cuando ponemos nosotros el anestésico, se va a producir vasodilatación y al producir vasodilatación se va a absorber rápidamente y el anestésico va a tener corta duración. Es por eso que se aumenta adrenalina al anestésico para que produzca vasoconstricción y tenga mayor acción, mayor profundidad y disminuya su toxicidad y aumente lógicamente el tiempo de duración del anestésico. Porque si nosotros colocamos con vasoconstrictor, lo primero que va a hacer es alargarse el tiempo de acción, ya no va a ser tan corta, ¿verdad? Porque no se va a absorber así, porque cuando colocamos el anestésico, colocamos ahí, entonces el tiempo de acción depende de qué?
cuando el lugar de la anestesia es muy vascularizado, entonces va a ser pues de corta duración, porque los vasos lo van a distribuir por todo el organismo. O cuando damos anestesia, anestesia local, damos la anestesia en la proximidad del nervio, de ahí se difunde y va bloqueando los nervios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a bloquear los nervios simpáticos, que podrían funcionar como simpaticolíticos, ¿verdad? ¿O no? Bien, vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los nervios, de los nervios sensitivos, cuál es el más sensible? Tenemos, les he dicho, 4. ¿Cuáles son? La dolorosa, la térmica, propioceptiva y táctil. ¿No? ¿Cuál es la más sensible? ¿Cuál era? La dolorosa. La que le sigue, Táctil. ¿ah? Táctil. Dolorosa, térmica, propioceptiva. ¿Y la otra? Táctil. La ¿Ah? táctil. Táctil, ¿no? Entonces, a la que le sigue en sensibilidad es la térmica. Después, la propioceptiva, ¿no? Y después, la táctil. La táctil es la última de las sensibilidades que se pierde, porque cuando todo está anestesiado, ustedes está adormecido, digamos, el labio, hablamos de anestesia dental, ¿no? Entonces, pero si se tocan, sienten que se están tocando, ¿o no? ¿No? Entonces, ¿qué significa? Que la táctil casi no se ha perdido, ¿no? Bien. Acción sobre el sistema nervioso central. Dentro de la acción de estos anestésicos sobre el sistema nervioso central es un poco confusa, ¿no? Puede producir delirio, confusión mental, etc. Cuando se da, lógicamente, grandes dosis, ¿no? Excitación, ¿no? Pero puede desencadenar después en depresión nerviosa, en anestesia general, parálisis del centro respiratorio y muerte, ¿no? Experimentalmente se ha dado grandes cantidades de procaína y se ha producido anestesia general, porque esta interrupción de la conducción nerviosa, cuando se distribuye por todo el organismo, puede afectar el sistema nervioso central produciendo anestesia general, ¿no? Lógicamente que logra, o esto es muy peligroso, ¿no? Porque bloquea todo. Entonces, visión borrosa, náusea, vómito. Acción sobre el útero. Los anestésicos locales en sí no producen ni contracción ni dilatación, no producen nada, ¿no? Ahora sí, si tenemos anestésico con vasoconstrictor, con adrenalina, ¿qué va a hacer a nivel del útero? Contraer ¿Ah? o dilatar. ¿Qué hace? Contraer. Ya. Tiene acción tocolítica, o sea, relaja la musculatura lisa del útero. Y si damos a una anestesia a una mujer embarazada, ¿qué le va a hacer? No le va a hacer nada, ni en el primer trimestre, ni en el segundo trimestre, nada. La adrenalina tiene acción teratogénica, pero es a grandes dosis. A grandes dosis tampoco le va a hacer, tampoco va a tener ese efecto teratogénico, porque la cantidad de adrenalina que se da es mínima, es poca. Se da para el sitio ahí, para ese lugarcito donde estamos anestesiando.
Nada, ¿verdad? Entonces, no relajan, no contraen, no hacen nada sobre el útero. Aunque muchas veces se dice que se tiene que tener cuidado en el primer trimestre, sobre todo algunos ginecólogos, algunos obstetras, le va a avisar que está embarazada su dentista. Entonces a muchas mujeres van al consultorio y dicen, estoy embarazada, por favor evite la anestesia. Pero la anestesia no le hace nada. Pero eso sí. Si esta paciente embarazada es alérgica al anestésico, le puede producir aborto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay descarga de histamina y la histamina es un potente contractor uterino, contrae el útero. Entonces ahí puede haber aborto o amenaza de aborto, ¿no? Esa es la salvedad. Solo cuando ahora, ¿a qué es? Muy pocos pacientes son alérgicos a la procaína o a la silocaína o a la bupivacaína. Poquísimos, ¿no? La adrenalina damos cuando nos da un ataque alérgico, ¿o no? Damos fármacos con acción beta principalmente, ¿no? Que son broncodilatadores, eso damos en el asma, ¿verdad? Entonces, si tiene adrenalina no le va a producir asma tampoco, ¿verdad? Pero acabo de decirles de que sí pueden ser alérgicos. Sí. ¿A qué se deberá? Al conservante, al disulfito sódico, al conservante que se pone. Ahora, ¿cómo podemos más o menos sospechar de que este paciente va a ser intolerante a los conservantes? Cuando les hace daño todo lo enlatado, o sea, sardinas, leche condensada, o cualquier alimento, digamos, que tenga conservante, entonces a esta persona le hace mal porque es alérgico al conservante. Y si ustedes dentro de la historia clínica preguntan a qué alimentos es usted alérgico, entonces si le van a decir, digamos, a la sardina, entonces inmediatamente puede que sea también al anestésico, pero no por el anestésico propiamente, sino por el disulfito sódico. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a continuar con acción a nivel del sistema nervioso autónomo. Ya hemos hablado, ¿no? Acción a nivel cardiovascular. Hablamos del sistema cardiovascular. Cuando hablamos del sistema cardiovascular, ¿qué decimos? Que engloba cardio, corazón, vascular, vasos. Que estamos explicando la acción tanto en el corazón como en los vasos, ¿no? A nivel de los vasos, ¿qué va a ser? Vasodilatación. Vasodilatación, ¿no? Se dilatan los vasos, ¿no? Por bloqueo simpático, ¿no? Y este bloqueo simpático a nivel del corazón, ¿qué va a ser? Taquicardia. No, Sí, pues radical. no, Si estás bloqueando la adrenalina, que es una droga simpática, produce un aumento de las 4 propiedades del corazón: inotrópica, cromotrópica, baronotrópica y dromotrópica, ¿verdad? Entonces las 4 propiedades del corazón son estimuladas por la adrenalina, ¿no? Si bloqueamos el sistema simpático, ¿qué va a hacer? Va a producir
bradicardia. O sea, una acción, una acción inotrópica. ¿Qué significa? Potencia de contracción. La potencia de contracción es negativa porque impide un poco o bloquea, hay bloqueo de la conductibilidad o dromotrópica negativa. Cromotrópica es negativa, ¿no? La casi las 4 propiedades son inhibidas. Cronotrópica, porque disminuye la frecuencia, hay bradicardia, ¿no? Bueno, le estoy diciendo que disminuye todas las actividades. ¿Podrá aumentar? O sea, podemos decir que produce acción cromotrópica negativa y a la vez dromotrópica o cromotrópica negativa. ¿Por qué podría? Todo lo que les estoy diciendo es por acción del fármaco, pero puede producir taquicardia por hipotensión arterial, por vías de reflejo. A los callados hay hipotensión, va al centro vasomotor, va a producir taquicardia. Entonces hay una pelea entre la taquicardia y la bradicardia. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Bueno. Acción a nivel respiratorio. ¿Cuál sería la acción a nivel respiratorio? Broncodilatación. Disminuye la frecuencia respiratoria, disminuye el volumen, ¿no? Pero esta acción no es muy importante, que solamente se va a observar en estados de intoxicación ya, ¿no? Esta depresión respiratoria. Vamos a hablar ahora de la farmacocinética. Cuando nosotros anestesiamos localmente acá, hace su efecto, después se va reabsorbiendo o se va absorbiendo. ¿Qué quiere decir? Que de lo que hemos colocado acá ha bloqueado los nervios, poco a poco pasa a los vasos y se distribuye por todo el organismo y se metaboliza en el hígado. Ahora, la procaína tiene 2 elementos. El ácido es la unión del ácido paraminobenzoico y la dietilaminoetanol, ¿no? Que son en los 2 elementos que se descompone la procaína, ¿no? Entonces, ¿por qué mecanismo sería? Por hidrólisis. Se rompe así, ¿no? Esto se va a este fenómeno ocurre casi en todo el plasma por acción de las pseudocolinesterasas, ¿no? La colinesterasa es la que desdobla la acetilcolina. Las pseudocolinesterasas también pueden desdoblar la acetilcolina, y no solo la acetilcolina, sino muchos otros elementos, tales como el anestésico procaína, que lo desdobla por acción de las pseudocolinesterasas. Tenemos las colinesterasas verdaderas y las pseudocolinesterasas. ¿De acuerdo? Que hemos llevado eso en farmacología del sistema nervioso autónomo entre drogas colinérgicas y anticolinérgicas, ¿no? ¿Cómo se desdobla la acetilcolina en ácido acético y colina? ¿Por qué? Por la colinesterasa, ¿verdad? Entonces, pero las pseudocolinesterasas actúan sobre otro tipo de elementos más.
estamos hablando de la farmacocinética, ¿no? Todo esto de la procaína se produce en el plasma, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos otro mecanismo de metabolismo que se produce en el hígado, que son para las aminas, porque la estructura química de la procaína y la metivacaína, bupivacaína, ¿no? Es diferente. Por el mecanismo de las pseudocolinesterasas pueden metabolizarse los ésteres, tales como la procaína. ¿Quiénes más? La tetracaína y la benzodiazepinas, ¿verdad? En cambio, las aminas se metabolizan en el hígado por acción, digamos, por oxidación, después hidroxilación y conjugación con el ácido glucónico. Por esos mecanismos se va a metabolizar a nivel del hígado los anestéticos aminos, ¿no? Bien, una vez en el plasma se combinan con las proteínas en un 60%. Ahora, la duración del anestésico depende, digamos, cuánto se reabsorbe. Si se reabsorbe fácil y rápidamente, los anestésicos van a ser ¿de qué? De corta duración. Tenemos los anestésicos de acuerdo al tiempo de acción, podemos calificar de corta duración, duración media y duración larga, ¿no? Los de corta duración es la procaína, el más que tiene solamente 30 minutos, es la procaína sin vasoconstrictor, ¿no? Ahora, los de acción intermedia, tenemos la lidocaína, la silocaína y también la procaína, pero con vasoconstrictor, que tiene una duración de 1 hora. Ahora tenemos otros anestésicos, sobre todo la prilocaína de acción intermedia, la ocetacaína, bupivacaína, metivacaína, todas ellas son de acción larga, principalmente la bupivacaína, que tiene una duración de 8 horas, ¿no? Entonces, estos anestésicos que tienen una duración de 8 horas, ¿para qué podemos utilizar? Ahora, si nosotros queremos, digamos, un anestésico que no dure mucho, un tratamiento, digamos, para hacer un cortecito, para fistulizar, para poner grapas, etc., necesitamos un anestésico de corta duración, no necesitamos más. De duración intermedia puede ser para una extracción dental simple, ¿no? Silocaína o lidocaína con epinefrina, ¿verdad? Pero si vamos a hacer una extracción de un tercer molar que se nos complique y nos lleve un trabajo de 1 hora, hora y media o 2 horas, necesitamos un anestésico de larga duración para no estar pinchando a cada rato, ¿no? Entonces podemos. Ahora, la bupivacaína no viene en las ampollitas que nosotros tenemos, ¿no? La bupivacaína se utiliza más para anestesia raquídea, para hacer intervenciones quirúrgicas y que dure, que tiene que durar, ¿no? Porque imagínense, si no pueden dar por problemas cardíacos, por problemas pulmonares, no pueden hacer una anestesia inhalatoria, entonces recurren a la anestesia raquídea. Una cesárea, por ejemplo, anestesia raquídea, ¿verdad? Entonces necesitan anestésicos de larga duración, porque no van a hacer en un ratito, no es como una extracción de muela, se agarra la pinza, se luxa, ¡caj! Listo. Son 3 minutos. ¿Qué 3 minutos? Menos, ¿no? Cuando saben, ¿no? Ese segundito se produce todo eso.
producen más. ¿No? Bien, entonces, si va a ser, digamos, una extracción en lo que iba, vienen en ampollas de 20 mililitros o en frasquitos de 20 mililitros para anestesia raquídea. ¿No? Entonces, nosotros vaciamos una ampolla de anestésico que viene en diferentes concentraciones, generalmente 3-4% es la bupivacaína. La procaína viene 2%, 4 o 5%, puede ser, de acuerdo, digamos, a la profundidad que uno quiere. Mayor concentración, mayor profundidad, ¿no? Entonces, estos anestésicos lo cargamos en una jeringa, mejor dicho, en un tubito de anestesia normal y después con una jeringa carpule anestesiamos lo que tenemos que anestesiar y nos va a durar largo, va a tener larga duración. ¿De acuerdo? Entonces, anestésicos, alergia a los anestésicos ya les he explicado, ¿no? Después, muy bien. En caso de presentar pruritos hay que suspender, ¿no? Preparados, la procaína viene en frascos o puede venir en ampollas dentales, ¿no? Les había dicho del 2 al 3 al 4%. Con epinefrina 1 sobre 200.000. Después, las ampollitas dentales que tenemos tienen 1.8 mililitros, ¿no? Entonces, más o menos viene una concentración de 20 miligramos en 1 mililitro. Hay que hacer el cálculo, ¿no? Viene al 2% por lo general. Podemos tener al 3% con epinefrina entre 1.80.000 o 1.200.000, ¿no? Entonces, aquí tenemos 20 miligramos, les he dicho, por mililitro, ¿no? Anestésica infiltrativa, el hidroxaide con la epidural. La epidural, ¿qué significa epidural? Que le damos en la periferia, ¿no? Entonces, cuando hacemos anestesia epidural, damos a la salida del nervio de la médula espinal. La anestesia raquídea damos debajo de la dura madre. Tenemos la epidural, la raquídea y la caudal. La caudal es cuando bloqueamos los nervios en la parte terminal de la médula espinal, en la segunda o tercera sacra. Ahí, del sacro tiene sus emergencias, ¿verdad? Todo ya es un bloque, ya no es como la médula, todo está soldado, pero sin embargo salen de ahí los nervios. ¿Qué nervios salen de ahí? Raquídea, ¿no? Cráneo sacro, hemos dicho. Tóraco-lumbar, hemos dicho. Los nervios simpáticos son tóraco-lumbares. Mayormente sale de todo, ¿no? Por eso se llaman tóraco-lumbares. Lógicamente que también hay nervios parasimpáticos. Ahora, los nervios parasimpáticos, cráneo sacro, ¿no? De este nivel van al hígado, riñón, intestino, bronquios, etcétera, el sistema parasimpático. Y del sacro va a la vejiga, órganos sexuales, a nivel iliocetal, intestinos. Entonces, por esos dos sistemas inerva el parasimpático. Tóraco-lumbar es los nervios simpáticos.
¿verdad? Entonces, cuando hacemos anestesia raquídea o raquídea caudal, es a nivel sangre. Epidural, fuera de la dura madre, y raquídea dentro de la dura. Esa diferencia existe. Después, bueno, tenemos eso simplemente. Vamos a entrar un poco ahora en anestesia, en odontología. Anestesia en odontología, a ver, vamos a ver. Aquí está de potencia baja, media, alta potencia, sobre todo la rubia caña, que nos da 8 horas, ¿no? Entonces, la anestesia en odontología, generalmente, ¿qué nervios vamos a bloquear? ¿Qué nervios bloqueamos? El dentario inferior, el dentario superior, ¿no? Puede ser más arriba, de acuerdo a la técnica de Ball-Gate, digamos, o en la salida de la emergencia, en la emergencia del nervio a nivel del arqueo oval, ¿no? Pero para eso hay que ser muy diestro, ¿no? Entonces, esos son los nervios que vamos a bloquear, y muchas veces se bloquea el nervio facial, porque el nervio facial viene por la parótida, de la parótida van nervios al párpado, va a la mitad de la cara, ¿no? Los labios, ¿no? Sobre todo los labios. Es por eso cuando hay parálisis del nervio facial, ¿qué pasa? Boca chueca, ¿no? Como dicen, ¿por qué se llaman las empanadas huistupico? Huistu es chueco, pico, boca, pico de pájaro, ¿no? Por eso dicen huistupico. La que hacía, la primera que hizo las empanadas estas, tenía parálisis facial, por eso le decíamos la huistupico. Y era la que, bueno, en Cochabamba era la famosa de las empanaditas con fresquito, que era una tiendita muy modesta, ¿no? Y como eran ricas las empanadas, todo Cochabamba se iba a Huistupico, pero se hizo grande y ya llegó a La Paz también, a Santa Cruz también, y muchas ciudades del país, a Huistupico, ¿no? Ahora, aquí a la salidita también hay Huistupico. ¿Por qué viene? Porque tenía pues chueco el pico. Lo que les decía entonces de la anestesia odontológica, bloqueamos los nervios, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos, ya les he dicho, cómo podemos bloquear estos nervios? Dependiendo de qué es lo que queremos, ¿no? Si vamos a querer una anestesia superficial, anestesiamos superficiales de corta duración para hacer cosas muy sencillitas, ¿no? Poner grapas para hacer una endodontia, porque apretan con las grapas, duele ¿no? A veces se le hace mover la más cabal casero. Con la grapa, entonces como si le pincharan constantemente ahí, entonces, para que no sufra los dolores. O digamos una apertura de cámara, entonces el anestésico con un anestésico de corta duración, ¡pum!, se va hasta adentro y se saca el nervio, ¿verdad? Y podemos hacer anestesia complementaria para no seguir pinchando, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta qué aspectos. La duración aproximada, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿No? Tomamos en cuenta la duración, la profundidad, la necesidad de analgésico postoperatorio.
Cuando vamos a tener una intervención quirúrgica muy dolorosa, muy difícil, después de esa extracción que se ha manipulado tanto, se ha metido esto, se ha metido el otro, entonces va a haber mucho dolor, ¿no? Entonces vamos a dar un anestésico de larga duración y lógicamente que después de eso tenemos que complementar con antibiótico profiláctico, porque cuando hacemos una extracción dental que no está infectado, entonces se hace la cobertura antibiótica en forma profiláctica. ¿Qué quiere decir esto? Sin que exista una infección, pero para evitar una infección. Entonces, este tratamiento es así cortito. Cuando hay una, puede ser, digamos, 3 cápsulas, una de ataque, digamos, y otrita de refuerzo. Algunos consideran hasta 2 dosis de refuerzo. Pero si hay una infección franca, es de 5 a 10 días. De 5, 7 a 10 días el tratamiento. Si hay infección, si hay un absceso, si hay... Eso, claro, vamos a profundizar mucho cuando estemos hablando de antibióticos, ¿no? Seguridad farmacológica del anestésico local. Bueno, son bastante seguros, ¿no? Estos anestésicos son muy poco tóxicos, a no ser que uno sea alérgico. Dosificación del anestésico. ¿Cómo vamos a dosificar? Bueno, aquí tenemos la cantidad, tenemos que tener en cuenta dentro de la dosificación las propiedades de farmacocinéticas y toxicidad del anestésico, la vascularización del lugar, si está muy vascularizado o no, y la respuesta del paciente, ¿no? Esos son, digamos, ahora, cuando hablamos de la técnica anestésica y el procedimiento operatorio, entonces, cuando estemos, vamos a detallar mucho qué técnicas tenemos para el procedimiento. Tenemos que ver si este sitio es vascularizado o no, digamos, y de acuerdo a esto vamos a ver. Si está muy vascularizado, la anestesia no nos va a ayudar mucho. Y la respuesta individual del paciente. Acá tenemos las dosis máximas y mínimas para el tratamiento de los anestésicos. La dosis máxima para la lidocaína es de 7 kilogramos peso, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos como dosis máxima? Más o menos entre 490 a 500 mililitros. Podemos ver. ¿En cuántos tubos puede haber esta cantidad? Si tenemos en cada mililitro, ¿cuánto tenemos? 20 mililitros, ¿verdad? En 1.8, ¿cuánto tendremos? En 0.8 mililitros, ¿cuánto tendremos? Unos 16. Entonces, en cada tubo de anestesia tenemos 36 mililitros. En 10 tubos, ¿cuántos tendremos? 360, ¿no? 360. Les estoy diciendo una dosis máxima de 500. Podemos dar 15 tubos, 14 tubos, 13 tubos. Podemos dar. Pero como el anestésico tiene vasoconstrictor, ahí ya no podemos dar, ¿no? Entonces, hay fracaso de la anestesia. Los fracasos de la anestesia pueden deberse a muchos factores, ¿no? Pueden ser variantes anatómicas, variantes fisiológicas, después mala técnica, tolerancia del paciente, en fin, puede haber muchos factores en los cuales el individuo sea poco sensible
al ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, también va a haber cierta variante en la técnica. Ahora, si nosotros damos un tubo de anestesia para anestesiar un diente y queremos hacer algo, el dolor es como si no le hubiésemos puesto anestesia. Bueno, le ponemos otro tubo, ¡zas! Sigue lo mismo, sigue la misma sensibilidad. Le ponemos otro tubo, sigue la misma cosa. Ahí se la paga. Se tiene que ver por qué está ese paciente tolerante, tanta tolerancia. Entonces, tenemos esa cantidad de anestesia que podemos dar. ¿Cuánto podemos dar? Hasta 490, más o menos, 500 miligramos podemos dar, sin que nos produzca fenómenos tóxicos. Pero como tiene epinefrina, con 3 o 4 tubos hay que parar, porque a partir de ahí la epinefrina nos va a hacer que tengamos un aumento de la presión, una taquicardia, aumento de la aprehensión, de la tensión del paciente. Muchas veces la epinefrina del anestésico no es tanto, sino el miedo del paciente que hace que descargue adrenalina. Descarga adrenalina y solo con mirar la aguja ya están gritando, ¿no? Eso por eso esta materia, digamos, no es de este curso. Esta materia es de tercer año, farmacología pura, y terapéutica es de 4º o 5º año. Ahí sí aprovecharían bien y sería interesante que les vaya hablando de estas cosas. Porque ahorita experiencia clínica no tienen ninguna, ni siquiera saben de fisiología. Entonces, ¿qué les puedo mucho hablar? Y es por eso también que les pido en los exámenes, digamos, más o menos algo leves, igual se tiran. ¿No? Porque no corresponde pues esta materia, este curso, ¿no? Eso hablé, digamos, con el dirigente, no sé si lo conocen, ¿qué apellido? No, es un chapaco, creo que es del centro de estudiantes. ¿Qué apellido? Así. Y me digo, yo le digo, es así, esto, pero hubo elecciones, claro, en las elecciones era mi alumno, ahora ya es de cuarto, creo. Con el doctor Sandoval, eso va a cambiar. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, prometido. Ya está finalizando el periodo. No han hecho nada. Vamos a quedar acá.